Pantalla completa, permitir. ¿Ahora sí? Creo que sí. Ya, ahora sí, ingeniero, ahora sí podemos ver. Bueno, eh, voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible, así que si me salto algo, eh, me lo dicen en las preguntas. Bueno, el tema de que voy a hablar es sobre la influencia de los rellenos, en general de tabiquería, de un tipo de relleno, de tabiquería seca y bloques de hormigón, en el comportamiento sísmico de edificios, en base a pórticos de planta intermedia. Eh, en general pongo de hormigón armado porque los ensayos que nosotros hicimos a escala real son de hormigón armado, pero también son aplicables para estructura o en base a pórticos de acero estructural. A lo largo de la historia, la humanidad tiene el conocimiento de los movimientos sísmicos y sus catastróficos efectos. Todos los días ocurren terremotos. Acá en esta diapositiva podemos ver los terremotos ocurridos en los últimos 30 días. Al lado izquierdo se pueden ver los terremotos de magnitud mayores a 2,5 y a la derecha, haciendo un zoom, en la zona de Perú se pueden ver los movimientos sísmicos ocurridos en los últimos 30 días de una magnitud mayor a 4,5. Ahí hay un punto amarillo que, si no me equivoco, está cerca de la localidad de la universidad en la cual se desarrolla esto. Por lo que esto lo hace hacer muy importante el estudio, porque los terremotos ocurren a diario y hay que tener en cuenta de que los terremotos en sí causan pocas víctimas fatales. Son los colapsos y los daños estructurales los que originan un gran número de víctimas mortales. Y es por eso de que es importante estudiar todos los parámetros y en especial el comportamiento de la estructura durante un evento sísmico. Durante la década de los 80 y de los 90, el único parámetro que se tenía era que lo más importante de una estructura cuando se diseñara es que no colapsara cuando viniera el evento sísmico. Y no colapsara aunque después se deba demoler esa estructura. Eso es un parámetro muy mínimo hoy en día. Y eso se ve porque la mayoría de la estructura no es económicamente factible resistir eventos extremos sin recibir daño. Debido a eso, se empleó el nuevo tipo de diseño que se rige hasta el día de hoy, que son los diseños sísmicos basados en desempeño. Esto quiere decir de que nosotros como ingenieros somos los que decidimos el daño que queremos entregarle a la estructura. O sea, si queremos que después de un evento sísmico quede totalmente operativo, si después de un evento que con una ocupación inmediata de la estructura, si solamente nos interesa salvaguardar vidas o únicamente prevenir el colapso estructural. Esto es muy importante porque de esa forma nosotros vamos a controlar el daño y por lo tanto podemos hacer de que la vida de las personas puedan retornar lo más pronto posible a la normalidad. Y eso es muy importante porque ya no es solamente importante que nosotros nos lavamos las manos diciendo en que, bueno, la estructura no colapsó, solamente hay que demoler, estoy tranquilo como ingeniero. No, ahora hay que entender de que hay una parte económica y social que es muy importante en la sociedad. En la siguiente presentación ustedes pueden ver dos terremotos ocurridos, el primero en el 2023 en Turquía, en la cual se puede ver de que claramente el sistema estructural que es en base a pórtico colapsó y no cumplió primero. La primera parte no cumplió con que no colapse la estructura y por lo tanto también no cumple con la metodología de diseño en base a desempeño, ya que no se pudieron controlar los daños. En el lado derecho tenemos una fotografía del terremoto de Lorca, ocurrió en España el 2011. Estoy seguro de que muy poca gente sabe de este terremoto, pero acá ocurrió en España. Y este terremoto dejó casi el 80% de la ciudad con daños estructurales importantes. Y si bien la mayoría de las estructuras no colapsaron, sí hay un parámetro importante que se debe considerar, que está acá abajo, la pronta recuperación de la normalidad. Hasta el día de hoy en Lorca, en esta ciudad de España, todavía no se vuelve completamente la normalidad y ya han pasado más de 10 años de haber sucedido ese terremoto.
Por eso es tan importante poder estudiar todos los comportamientos, todo el comportamiento de distintos tipos de estructuras, las configuraciones que tienen y en especial la interacción que tiene tanto entre elementos estructurales como con los elementos no estructurales. Entonces, en ese sentido, tenemos que entender de que la mayoría en el mundo, el tipo de estructura más construido son las estructuras en base a pórticos, ya sea de hormigón armado o de acero, pero para resistir los sismos, el tipo de estructura más construidos son en base a pórticos. Entonces, si nosotros hacemos el diseño de un edificio en base a pórticos, vamos a tener la figura de la izquierda, en la cual se puede ver que cuando viene el sismo, el edificio va a tener un cierto desplazamiento y por lo tanto va a tener una cierta respuesta. Esa respuesta está relacionada también con el periodo de vibración que tiene la estructura, que si nosotros diseñamos, va a tener, como muestra acá en la figura de la izquierda, en la parte de abajo, el espectro de aceleración, va a tener una aceleración asociada a ese periodo. ¿Qué pasa cuando nosotros incluimos los rellenos? El relleno modifica notoriamente la respuesta dinámica de un edificio. ¿Y cómo la modifica? A través de la rigidización misma del edificio. Los rellenos rigidizan la estructura y contribuyen a la resistencia de la acción sísmica. A esta contribución de resistencia o mecanismo de resistencia se le denomina bielas de compresión. Y por lo tanto, cuando nosotros rigidizamos la estructura, obviamente va a estar asociado a un periodo en la cual, si yo rigidizo la estructura, la curva de espectro de respuesta se va a mover hacia la izquierda, no necesariamente en esa meseta, sino que si estamos, por ejemplo, en la figura de la izquierda abajo, se va a mover un poco más hacia la izquierda, no necesariamente como la figura de la derecha, pero sí se está moviendo hacia la izquierda. Y eso es importante considerar. Ahora, pese a que las normativas sísmicas a nivel mundial, acá pongo ejemplo 2, primero a la izquierda está la normativa europea, el Eurocódigo número 8, que es el diseño de estructura, diseño sísmico de estructura, y a la derecha tenemos el código español, que es del 2002, y que está a puerta de actualizarse, pero es del 2002. Ambas normativas y en todo el mundo las normativas comentan lo siguiente: se deben considerar los elementos no estructurales que puedan desarrollar rigidez y resistencia que alteren la respuesta estructural. Bueno, esto lo dicen las normativas y hay que hacerle caso, pero en la práctica eso no ocurre. Lo que ocurre en realidad es que los rellenos son solamente considerados dentro de la masa sísmica, y al ser considerados solamente la masa sísmica, lo que hacemos es tener un error en el diseño. Eso significa que la curva, si solamente consideramos la masa sísmica, el periodo, en vez de trasladarse a la izquierda, se va a trasladar hacia la derecha. Por lo tanto, va a tener una aceleración menor y por lo tanto, por consecuencia, va a tener una fuerza sísmica menor. Y por lo tanto, no vamos a poder diseñar o controlar el daño como nosotros queremos, que al final es lo que nosotros deseamos, es controlar los daños a través de la metodología de diseño basado en desempeño. Entonces, lo que nosotros hacemos acá en la universidad, con el grupo de investigación que llevamos acá, nosotros estudiamos cómo influyen los distintos tipos de relleno. Y en esta presentación puntualmente voy a hablar de dos tipos de relleno: de la tabiquería seca y de los bloques de hormigón. La tabiquería seca está conformada por placas de yeso laminado atornillados de un bastidor de acero conformado en frío. Los motivos de su uso se debe a su fácil y rápida instalación, menor costo de mano de obra, gran capacidad de aislamiento térmico, gran capacidad de aislamiento acústico y facilita la decoración del espacio. Debido a la gran diferencia de rigidez que tiene estos elementos no estructurales con los elementos estructurales, como por ejemplo el pórtico sería las vigas y las columnas, es considerado como un elemento no estructural. No considerado como un elemento estructural, por lo general no se considera en los cálculos del diseño del edificio. De eso vamos a hablar, de por qué está mal eso.
Y el otro tipo de relleno que vamos a hablar es de los bloques de hormigón, que los motivos de su uso a nivel mundial es muy utilizado, tanto la tabiquería seca como los bloques de hormigón son muy usados por su gran resistencia mecánica, su gran capacidad de aislamiento térmico, la gran capacidad de aislamiento acústico. En general, los bloques de hormigón tienen una resistencia media de 15 megapascales y tienen una gran rigidez cada bloque. Pese a eso, dentro de los cálculos, debido a la diferencia de rigidez entre una columna de viga y un bloque de hormigón, se le sigue considerando como un elemento no estructural, a menos que sea considerado como un muro de, por ejemplo, de albañilería confinada. En ese caso, hay unos parámetros y las normativas indican cómo hacer el diseño del muro. Y es un muro como actúa, no como un pórtico, sino que como un muro. Entonces, pero si se va a considerar como se hace en casi todas partes del mundo, porque la albañilería confinada principalmente se utiliza en casi toda la costa del Pacífico, en especial en Perú y en Chile. Albañilería confinada y albañilería armada. En el resto del mundo solamente es utilizado solamente como relleno y no se le hace ni un tratamiento, no se le hace nada, no se le coloca varilla de acero, no se le coloca nada, solamente es un relleno. Entonces, de eso vamos a hablar y vamos a demostrar de por qué, cómo influye estos dos tipos de relleno. Para eso nosotros hicimos un ensayo de pórticos a escala real, de pórticos de 3 metros de alto y 5 metros de largo. En la imagen izquierda se puede ver el esquema del pórtico, en la cual el ensayo se trata de, a través de un actuador hidráulico, ir desplazando con desplazamientos cíclicos objetivos al marco, o sea, de que para el primer ciclo vamos a llevar al marco que tenga, no sé, 1 milímetro de desplazamiento, después 5 milímetros de desplazamiento, después 100 milímetros de desplazamiento, hasta ver cómo va actuando. Esta es una de las formas aceptadas para ver el comportamiento sísmico que tiene la estructura. La otra forma, y la que en realidad es mejor, la que se asemeja más a la realidad, son las mesas vibradoras. Pero el problema de las mesas vibradoras es que son caras, y tener una mesa vibradora para hacer un ensayo a escala real, pocas universidades a nivel mundial las pueden hacer. Universidades con mucho dinero, y son muy, muy, muy pocas. Entonces, por decirlo así, los que no tenemos dinero, utilizamos, que es casi el 90 o 95% de las universidades que investigan esto, lo que utilizamos son este tipo de ensayos, que son ensayos cuasi estáticos de desplazamiento cíclico horizontal. Entonces, para los distintos tipos de relleno, nosotros lo que hacemos es instrumentarlo con galga extensométrica para medir las tensiones que se generan en los nudos y en la tabiquería, así como también traductores de desplazamiento para ir viendo cómo se va desplazando cada componente, como por ejemplo cuánto es la abertura que tiene entre la columna y el relleno, o cuánto se deforma la viga superior, o la forma de deformarse. Entonces acá yo tengo una parte que quería mostrarles rápidamente, un time-lapse de cómo es el ensayo, porque son ensayos de desplazamiento cíclico, pero son lentos. Entonces les voy a mostrar un vídeo, si es que se puede. Vamos a ver, que lo tengo acá. Espero que lo puedan ver. Más o menos esto. A ver si lo pueden ver, tranquilo. Se puede ver cómo se va desplazando. Esto es un time-lapse. Se va desplazando y se van formando las bielas de compresión, en este caso para el vídeo del ensayo del bloque de hormigón, del relleno de bloque de hormigón. A medida que se va desplazando, va teniendo cada vez más daño, y podemos ir viendo, por ejemplo, a qué desplazamiento ocurre el primer daño del relleno. Una de las cosas importantes de la metodología de diseño basada en desempeño trata de que también controlamos cuándo se puede dañar el relleno. O sea, nosotros decimos cuándo se daña el relleno. Eso es muy importante, porque el relleno también puede matar gente, y también es parte de las reparaciones, del costo de reparación. Entonces, eso serían la instrumentación. Entonces, veamos cómo son los resultados de ese ensayo.